Ya se van uniendo más personas. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a empezar en 2 minutos y les queremos recordar siempre que están invitados a participar en la sección de Q&A, donde pueden poner sus comentarios y preguntas, ya sea con su nombre o de manera anónima. Y también los invitamos a participar en un anuncio que les mandamos por email, que es donde ustedes nos pueden contestar una pregunta. También está en nuestro story de Instagram y pueden hacer un video corto de ustedes contestando una de las preguntas, que son qué es lo que más les gusta, etcétera. Entonces, sí, eso lo pueden hallar en nuestro Instagram y también les mandamos un correo. Bueno, ya son las 11:10, así que vamos a empezar. Quisiera empezar diciendo muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, licenciado. Usted es un profesional con una gran trayectoria impresionante en las áreas de tecnología, innovación y ciencias, tanto en el sector público como en el sector privado y en la academia. ¿Nos puede decir cuáles han sido sus más importantes logros profesionales y cuál es una meta prioritaria aún por conquistar? Bueno, primero que todo yo quiero agradecer a Gabriela, a Alexia y a Florence por este espacio que me dan en este esfuerzo Post-COVID World, que creo que une a muchas personas en función de lo que es importante, y es que trabajemos en conjunto en un mundo que cada vez está más convulsionado, en un mundo donde tenemos cada vez retos y donde necesariamente los ocupamos a ustedes. Ocupamos que todos trabajemos de una manera fuerte, ocupamos que trabajemos de una manera unida y que nadie se quede atrás. Y cuando hablamos de que nadie se quede atrás, es que nos demos la mano los unos a los otros para siempre ir hacia adelante. Entonces, pues les agradezco mucho. Además de eso, yo quiero enviar un abrazo pues fraterno a todos los hermanos centroamericanos que hoy nos acompañan, en especial pues las personas allá en el Salvador, donde están ustedes, país bello y hermoso, que pues tengo algunos meses de no ir por el tema este que nos bajó los aviones del cielo, pero que espero pronto pues estar allá comiéndome unas riquísimas pupusas y pues deleitando de tan bellas parajes que tienen ustedes. Mire, cuando ustedes me preguntan a mí cuál es el reto más importante profesional y qué me queda por hacer, les voy a contar, el reto más importante que pues profesionalmente tuve fue el decidirme estudiar. Porque curiosamente uno podría decir que el reto más grande profesional que he tenido es haber llegado a ser viceministro o ministro, o profesor universitario, consultor, etcétera. Sin embargo, lo más importante fue el poder creerme que yo podía, el poder creerme, porque yo soy de una zona urbana, perdón, una zona rural en Costa Rica, es una zona cafetalera, es una zona que queda como a 1 hora y 30 de la capital, y pues era una zona que era alejada hace unos años. Yo voy a cumplir 46 años, y entonces en aquel momento, cuando yo llegué y salí el colegio, pues era complicado, no habían tantas universidades a nivel del país, ¿no? Y entonces uno siente algunos miedos. Entonces ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es su mayor proyecto profesional? ¿O cuál es su mayor logro? Haber podido estudiar. Haber podido estudiar cuando aún tenía dificultades económicas. Yo tuve que estudiar de noche en la universidad para poder ganarme el sustento y pagar los estudios. Entonces yo de noche trabajaba, estudiaba, entraba a las 6:30
de la tarde a clase, salía a las 9:30, llegaba a la casa a las 11 de la noche, y recuerdo que cuando eso entraba a trabajar a las 7 de la mañana porque era profesor de informática en un colegio. Yo soy ingeniero en sistemas de computación y entonces pues entraba a trabajar a las 7 de la mañana. Entonces pues tenía jornadas que iban desde las 6 de la mañana, 5:45, hasta las 11 de la noche. Y entonces muchas veces pues tal vez uno no tenía los suficientes recursos para poder cenar, o no tenía los suficientes recursos para poder llegar y viajar en un automóvil, sino que viajaba en un autobús, etcétera. Y a veces uno se mojaba y a veces uno sentía un poco de cansancio, pero entonces el mayor logro profesional fue haber podido estudiar y pues obviamente el poder esforzarme siendo y pensando que uno tenía todas las cosas en contra. Porque yo creo que hay una cosa que se llama el optimismo testarudo. Lo estoy leyendo de un libro que habla de biodiversidad y habla del cambio climático, que escribió una costarricense que se llama Cristiana Figueres. Y entonces él habla de una cosa que se llama el optimismo testarudo, y eso es cuando las cosas uno piensa que están en contra de uno, cómo poder llegar y potenciar, cómo poder nosotros creernos en que sí podemos y echar adelante con mucha perseverancia. Y entonces hay tres elementos que son fundamentales: la honestidad, la lealtad y la perseverancia. Cuando ustedes son honestos, cuando son leales y cuando son perseverantes, van a salir adelante. Entonces, ese ha sido mi mayor reto profesional. ¿Y cuál ha sido lo que quiero? O sea, ¿cuál es mi mayor aspiración? Mi mayor aspiración es poder servirle a la gente, poder servirle a la gente y poder trabajar en función de que el conocimiento que uno poco a poco se va ganando, poder ponerlo a disposición de las personas, porque en muchas ocasiones pensamos de manera individual y ciertamente en este momento de la historia tenemos que pensar más colectivamente, porque si nosotros llegamos y lo que les falta a uno se los podemos dar a otros, y lo que nos falta a nosotros, otros nos lo pueden dar, entonces hacemos bloques de trabajo y pues cuando ustedes rompen una ramita de un árbol delgadito, pues es muy fácil, pero cuando ponen 100 ya no es tan fácil, y si ponen 1000 es muy difícil, y si ponen 1.000.000 es imposible. Entonces exactamente eso es lo que yo quisiera, seguir sirviendo. Y hay una cosa que me gusta mucho también, y es pues poder dar, ser profesora, aunque me gusta también, sin lugar a dudas, el tema de la tecnología me fascina, y pues también la política, porque la política pues me ha dado grandes alegrías y también dolores de cabeza, pero muy, muy bonitas alegrías. Así es que pues esa es mi respuesta a esta primera pregunta, que la considero muy importante. Wow, qué inspirante, licenciado. Eh, bueno, antes de empezar con las demás preguntas, quisiéramos compartir un video con ustedes para introducir el tema de la tecnología para el beneficio de la sociedad. Así que... Post-COVID world. Únete para que no te quedes atrás. Esperamos que les haya gustado. Este es un video hecho por nosotras. Y bueno, hoy sí vamos a dar comienzo a el tema número 5 de Post-COVID World, la tecnología para el beneficio de la sociedad. Antes que nada, licenciado, quisiéramos saber cómo ha impactado la pandemia el área de la digitalización. Vean, la tecnología siempre ha venido a fortalecer la forma en que nosotros hacemos las cosas. Veamos y viajemos en el tiempo, muchos años atrás. Y entonces resulta
que se inventó la rueda. Y entonces, ¿qué es lo que nos hacía más fácil eso? Pues poder transportar carga. Porque resulta que antes toda la carga que se tenía uno que subir en espalda y entre varias personas, pues empezamos a poder trasladarla en carretones o en carretas para poder moverla de un lado a otro. Entonces eso nos facilitó y lo que hizo la tecnología en ese momento fue venir a beneficiar el músculo humano. Entonces, cosas que nos costaba hacer más, pues cada vez fuimos adaptando nuevas herramientas para que nos fuese más fácil. Les voy a poner un ejemplo y para ahí vamos a ir entrando. Devolvámonos en el tiempo y pensemos cuando se escribió el Don Quijote de la Mancha, el Quijote. Imagínense ustedes qué hubiera sido de Miguel de Cervantes si hubiese tenido una computadora en ese momento. Pero imagínense ustedes la capacidad que tuvo para poder escribir ese libro, una obra majestuosa, con tinta y sin equivocarse, porque ahora nosotros hacemos un correo electrónico o incluso un mensaje de WhatsApp y si vemos que está mal escrito, pues nos devolvemos y lo acomodamos. Ahora imagínense usted cómo poder nosotros tener esa capacidad de poder llegar y generar toda una obra literaria pensando en cuáles son las palabras que pusimos, cuáles son las ideas que traemos y lo que estamos haciendo es escribiendo pues única y exclusivamente con una pluma o con un lapicero. Entonces, estos elementos poco a poco han venido evolucionando y cada vez han impactado más a las personas. Y vámonos entonces y devolvámonos al 2019. Todavía no estábamos en la época de COVID y entonces nosotros en el 2019 pues veíamos cómo los teléfonos celulares, cómo las aplicaciones, cómo las computadoras, cómo el hecho de estar conectados se hacía algo muy importante para el estudio, para la salud, para la seguridad, etcétera. Sin embargo, tuvimos un punto donde hubo un punto de quiebre que fue súper impactante. Y ese punto de quiebre se dio pues cuando llegó el COVID. En ese momento todo cambió. Imagínense ustedes que hace un año, pensemos en hace un año, los aviones estaban en el suelo, las fronteras estaban cerradas, muchos países no tenían sus fronteras cerradas, o sea, el mundo había cambiado. Y entonces ocupábamos la manera de poder seguir subsistiendo a pesar de que teníamos un montón de limitaciones de cosas que ya nos habíamos acostumbrado. Porque resulta que nosotros estábamos acostumbrados a ir a la escuela, estábamos acostumbrados al salir al mercado y entonces de un momento a otro pues todo eso cambió y entonces no había manera de poder hacerlo. Y tuvimos que recurrir a cómo nosotros poder llegar y potenciar el músculo humano. Pero entonces nos encontramos que lo que veníamos haciendo, que era potenciar el músculo humano, ya no a nivel de la fuerza, ya no a nivel de que podíamos alzar más cosas o que teníamos más, sino era a nivel de conocimiento. Y eso fue muy importante porque resulta que entonces, cuando nosotros nos encontramos en esta época de COVID, empezamos a crear cosas, empezamos a ser innovadores, empezamos a buscar soluciones. Y algo que es muy importante, que les hablaba hace un momento, empezamos a trabajar más en conjunto. Empezamos a hacer las cosas más en conjunto y entonces de un momento a otro tuvimos en los celulares, en las computadoras, en la conexión a internet, pues darnos cuenta que esa era una solución para poder seguir sobrellevando la vida, no solamente a nivel de estudio, no solamente a nivel de trabajo, sino también, por ejemplo, a nivel de poder compartir con nuestros familiares. ¿Cuántas veces nos tocó cantar el año pasado cumpleaños feliz a través de una computadora porque no podíamos llegar y reunirnos? ¿Cuántas veces tuvimos que llegar y ver a nuestros abuelitos o a nuestras abuelitas mediante la computadora porque no teníamos cómo unirnos? Entonces, ahí ocurrió algo maravilloso. La tecnología nos permitió llegar e impulsar que a pesar de que tuviéramos muchas limitaciones, podíamos salir adelante. Claramente, aquí también, y en esto hay que ser muy sincero, también se dio una realidad que es un gran reto para nosotros como humanos, y es la brecha digital, porque entre las personas que tienen y las personas que no tienen acceso a medios digitales, a internet, etcétera, pues entonces se está dando una diferencia y ahí es donde yo creo que nosotros debemos de
centrar nuestro potencial para que nadie se quede atrás, para que nadie vaya a quedar relegado y todos podamos salir de una manera apoyados de forma de unos a otros. Entonces, el salto fue cualitativo, el salto fue de impacto, nos permitió seguir adelante, pero también nos planteó ciertos retos y sobre esos retos hay que seguir trabajando. Muchas gracias, licenciado. Nuestra siguiente pregunta es la siguiente. Esta pandemia ha hecho más evidente que los servicios de salud pública de la región son aún muy deficientes. ¿Cómo puede la tecnología hacer un cambio en los sistemas de salud pública de la región? Vea, uno de los elementos esenciales de la tecnología es que nosotros podamos transportar el conocimiento sin tener que transportarnos nosotros, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero? Imaginemos hace 5 años, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiéramos, o más bien, pensémoslo de esta forma, nos imaginábamos nosotros hace 5 años teniendo una reunión virtual como esta, donde yo estoy en Costa Rica, estoy en San José, ustedes están en diferentes partes, y tenemos 329 participantes que están distribuidos en un montón de lugares en El Salvador y en otras partes. Y estamos reunidos aquí por medio de una computadora. Entonces, eso no era factible. Entonces, aquí estamos pasando nuestro conocimiento, yo estoy aprendiendo de ustedes están aprendiendo de mí, sin necesidad de movernos. Igualmente, en los sistemas sanitarios y en los sistemas de salud, es necesario que nosotros podamos fortalecer, porque hay áreas remotas, hay áreas donde pues, los habitantes deben desplazarse mucho tiempo, o incluso donde no hay recursos para poner un hospital, o donde no hay recursos para poder llegar y trasladar todo un mobiliario de salud. Y entonces la posibilidad de crear telemedicina y la posibilidad de generar atención remota, pues nos puede ayudar muchísimo en el control de padecimientos. Pensemos en una persona que padece de presión arterial y que tiene que revisarse una vez cada 3 meses. Si nosotros tenemos capacidad de conectividad lo suficientemente importante, pues entonces podemos hacerlo desde sus lugares sin que se tengan que mover 3, 4 o 5 horas, y además de eso evitando la aglomeración en centros donde el distanciamiento es necesario. Claramente para eso hay que tomar varias decisiones, y una de las decisiones más importantes es fortalecer las inversiones, tanto públicas, o sea, de gobierno, como privadas, de las empresas, para el despliegue de infraestructura y para poder no solamente tener conectividad, porque de conectividad a veces tenemos que nos sirve para mandar mensajes de WhatsApp o mandar mensajes de Messenger, pero tal vez no para ver videos o tal vez no para hacer teleconferencias. Entonces, pues obviamente el despliegue de infraestructura es necesario. Cuando hablo de despliegue de infraestructura es despliegue de postes, de torres, etcétera, para que las personas tengan la posibilidad de conectarse a un precio pues relativamente cómodo o gratis, por ejemplo en espacios abiertos, y que tengan la posibilidad de tener una buena velocidad para que entonces puedan o llevar, ser atendidos médicamente, o poder tener consultas y hacerle preguntas, que si a una persona le dio COVID, pueda tener una reunión como la que está teniendo aquí entonces Luis Adrián, y entonces habla con la doctora Gabriela, con la doctora Alexis, la doctora Flores, y le pregunta que le duele la cabeza o que tiene dolor de estómago, etcétera, y entonces eso nos ayuda. Ciertamente, la capacidad de la tecnología en atención del COVID es fundamental. Pero aquí quisiera hacer otra pequeña... fíjense ustedes que hay una organización que se llama la OCDE, que es una organización que genera índices y genera indicadores para que los gobiernos pues, puedan tomar decisiones a partir de las mejores prácticas. Hay una cosa que se llama, este año salió un informe que lo que hace es que da la perspectiva de qué se está haciendo en la parte de innovación, en la parte de creación de cosas. Y se habla de que en noviembre del 2019 a enero de este año, o sea, en 12 meses, se crearon más de 75,000 documentos de investigación en cuanto al COVID. Y una de las cosas más importantes fue que la mayor cantidad de ellos estaba abierto al público, o sea, era conocimiento abierto para poder compartir.
Entonces, veamos que aquí se unen tres cosas. Se une, por un lado, la tecnología, por otro lado, la investigación científica y por otro lado, el compartir conocimiento. El hecho de que yo diga, no, el conocimiento es mío y no se lo comparta a nadie más. Y entonces esto nos permitió poder avanzar rápidamente y vea que aún cuando, bueno, a mí no me han vacunado todavía y nos falta un poco para que nos vacunen, ¿verdad? Pero porque ahí poco a poco. Pero si ustedes se ponen a ver, cuando yo llego y analizo que nosotros estamos en este instante y hay más de 5 o 6 vacunas en menos de un año, pues bueno, eso es resultado del uso de la tecnología, del uso del conocimiento y del uso de querer trabajar en conjunto, y eso es fundamental para que nosotros como humanidad podamos salir adelante. Interesante, sí, tienes toda la razón. Eh, la siguiente pregunta es que vemos el impacto de la tecnología el impacto de la tecnología en el empleo es muy significativo y que muchas carreras dejarán de ser relevantes. ¿Cómo podemos educarnos y capacitarnos los jóvenes para los empleos de... Vamos a ver, vea, hay algo que es cierto y es que en este momento todo está cambiando. Lo único que es constante es el cambio. Todo lo demás cambia todos los días, todos los días, todos los días. Yo a mis alumnos en la universidad a veces les digo, miren, piensen qué están haciendo hoy y piensen qué estaban haciendo hace 10 años, ¿verdad? Entonces, mis alumnos andan como por 22, 23, 24 años. Entonces, bueno, estaban en la escuela, usaban algunos telefonillos de juguete, etcétera. Y si yo les hago ese ejercicio a ustedes, pues nos devolvemos muchísimos años y algunos no habían ni nacido. Pero pensemos ahora hacia el frente. ¿Qué vamos a tener dentro de 10 años? O sea, ¿cómo va a ser este dispositivo dentro de 10 años? ¿Qué va a ser capaz de hacer este dispositivo en 10 años? ¿Qué vamos a ser capaces nosotros de poder hacer dentro de 10 años? Y entonces ahí nos damos cuenta que muy probablemente haya celulares que se puedan doblar, que tengamos una capacidad mayor de poder tener unos lentes que nos permite pues traducir a diferentes idiomas, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí lo más importante es darnos cuenta que tenemos de una manera constante que estarnos educando, que estarnos capacitando, porque hay algo que no nos puede quitar nadie, y es eso que nosotros tenemos, y se llama el talento, esa capacidad creativa que tiene cada uno de ustedes, esa capacidad de poder llegar y salir adelante, y cuando ese talento ustedes buscan las llaves necesarias, las oportunidades necesarias, entonces, mediante la educación, les permite, pues obviamente, innovar, crear, tener conocimiento. Y ese conocimiento nos permite adaptarnos a las condiciones que tan cambiante y tan rápido se dan en este tiempo. Claramente, temas como la matemática, temas como la robótica, temas como la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, el tema de 5G, son temas que cada vez vamos a ver más. Sin embargo, lo importante es que nosotros tengamos la predisposición a poder nunca dejar de aprender. Porque antes sí existía esa posibilidad. Antes yo podía llegar y estudiar y tenía una carrera universitaria y yo sabía que con esa carrera universitaria empezaba y terminaba mi vida laboral sin ningún problema. Pero vean ustedes que cada vez se ocupa más en este momento un psicólogo que sepa de inteligencia artificial, o un dentista que sepa de robótica, o un abogado que sepa de telecomunicaciones. Entonces, la convergencia entre los diferentes carreras, pues cada vez es mayor, porque muy probablemente en este instante haya empleos y con los rangos de edades, digamos, estamos hablando de 12, 13, 14 años, más o menos, cuando dentro de unos 8 años, las necesidades, la evolución tecnológica, el impacto de las tecnologías en nuevas áreas, muy probablemente ya no sea el mismo. Entonces van a ocupar saber otras cosas. Pero lo más importante de ahí, como todo esto cambia,
como ya no podemos ser solo de una materia, sino que ocupamos diseñadores gráficos que sepan de computación en la nube, por eso vamos entonces artistas musicales que sepan de manejo de sintetizadores, etcétera. Entonces, lo más importante es que estemos predispuestos a aprender siempre, que estemos nosotros total y completamente mentalizados, que el chipcito ese que tenemos en la cabeza nos diga que nunca vamos a dejar de aprender, y eso nos lleva a un reto. Y el reto que tenemos mayor es que nosotros aprendamos a hacer el esfuerzo posible por aprender nosotros mismos, porque nosotros lleguemos entonces, a veces no tenemos todos los recursos que deseásemos, y a veces nos hace falta, pero si nosotros creemos, mire, tenemos muchas fuentes, tenemos YouTube, tenemos Internet, tenemos una serie de páginas educativas que son innumerables. La idea es que nosotros podamos llegar y cuando tenemos un área de interés, meternos ahí. Conozco el caso y quiero contarles este caso porque resulta que una vez iba yo por el aeropuerto de Nueva York y entonces iba yo con el señor presidente y en ese momento era ministro y entonces me encontré a una joven que tenía más o menos como 21 años, que era costarricense, entonces se acercó a pedir una foto al presidente. Entonces empezamos a hablar con ella y ella nos contó que se dirigía, 22 años tenía, con 22 años ella se dirigía a sacar un doctorado en el MIT, en el Instituto de Massachusetts, en uno de los institutos más buenos, de mayor nivel en el tema de tecnología. Y entonces nos contó que ella cuando joven, hay un concurso que se llama el Canguro Matemático, que es un concurso donde pues participan para ver cuáles son las destrezas en matemática. Y entonces ella se metió, estando en la escuela, le interesó mucho la matemática. Cuando salió de la escuela para meterse al colegio, ella para poder llegar, porque ella quería estudiar en el MIT, para poderse evolucionar en su nivel de matemática, ella se fue a estudiar en la noche para poder estudiar en el día. Entonces, solo estudiaba matemática. Y entonces en la noche sus papás la iban, la dejaban, la recogían, y entonces para poder estudiar y estudiar y estudiar matemática. Y así llegó al MIT, lo cual a mí me lleva a cabo, y conste, aquí sigan estudiando de día, no tienen que ir a estudiarse de noche. Lo que les digo es que cuando uno quiere, uno puede. Y el mayor reto que existe para los próximos años en cuanto a trabajo, es que tengamos la posibilidad de adaptarnos a las nuevas tecnologías y que tengamos en la cabeza esa idea de que nosotros tenemos que aprender todos los días. Y finalmente, que está en nosotros el no claudicar, el siempre ir hacia adelante para que nosotros podamos llegar a ser lo que nuestros sueños dictan. Porque la diferencia entre un sueño pensado y un sueño cumplido es el trabajo que pongamos a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias, licenciado. Aunque parezca ciencia ficción, en nuestra vida diaria ya estamos experimentando muchas innovaciones propulsadas por las tecnologías emergentes y sabemos que la tecnología y la conectividad pueden generar muchos beneficios, pero también, si son mal utilizados, podrían causar daño. ¿Nos puede dar 3 consejos puntuales que nos ayuden a ser exitosos en la transformación digital y el uso ético de la tecnología? Mire, 3 consejos. 1, lo que no vayan a hacer en el mundo físico, no lo hagan en el mundo virtual. O sea, todas las acciones en el mundo virtual tienen una consecuencia en el mundo real. Esa es la primera. La segunda, siempre debemos tener en nosotros la mentalidad de investigar y poder adaptarnos a las nuevas tecnologías. Y 3, que es fundamental, la tecnología en sí misma no es ni buena ni mala. Todo depende del uso que el ser humano le dé. Por eso es fundamental que nosotros siempre busquemos la forma en la cual no perjudiquemos a las personas, apoyemos el desarrollo humano y sobre todo pensemos en que el bienestar de todos debe estar fundamentado sobre los valores que como humanos tenemos y esos mismos debemos aplicar en el uso de las tecnologías.
Así es que eso es lo más importante, el uso ético. Mire, el que tengan mucho cuidado, todos aquellos y aquellas que sean menores de edad, de quiénes son sus amigos en las redes sociales, si es que sus papás les dejan utilizar redes sociales, con quién se comunican, a qué lugares accesan, qué cosas comparten. Todo eso es fundamental porque eso nos podría nos podría poner a nosotros en un aprieto o podría meter a alguien en una situación compleja. Entonces, cuidémonos mucho y sobre todo usemos la tecnología pensando que es una herramienta para el desarrollo de los seres humanos y que no es ni buena ni mala, sino depende del uso que nosotros le demos. Porque, y les pongo un ejemplo, algo que es muy sencillo. Ustedes han visto un queque o una torta de estas de cumpleaños, así se les dice, un pastel, ¿verdad? Ustedes han visto que uno para poder llegar y después de que se canta cumpleaños, uno puede llegar y entonces uno corta con un cuchillito, un cuchillo ahí, todos los pedacitos para que cada uno se coma su pedacito de queque. Ese cuchillo sirve para partir un queque, pero ese cuchillo puede servir para estallar una bomba o puede servir para hacer una cosa indebida. Entonces, lo malo no es el cuchillito, que puede servir para cortar el queque. Lo malo es el uso que nosotros le demos a esa herramienta. Así es que siempre hay que tener mucho cuidado y sobre todo pensar en que la tecnología debe favorecer a los seres humanos. Muchísimas gracias, licenciado Salazar. Tenemos una pregunta del Q&A y es que en temas de tecnología, El Salvador está mucho más retrasado que países vecinos como Guatemala o Costa Rica. ¿Será que algún día vamos a poder alcanzar el nivel de tecnología que nuestros vecinos tienen? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. Y también estoy seguro que aquí hay dos cosas. Uno, que si trabajamos en conjunto avanzamos más rápido. O sea, si nosotros trabajamos en conjunto, avanzamos muy rápido. Y siempre pensemos, porque a veces nosotros llegamos y decimos, mira, voy a esperar a que me den una solución, pero siempre tratemos de aportar ideas, siempre tratemos de nosotros poder aportar soluciones, siempre pensemos nosotros en cómo podemos apoyar el desarrollo de nuestros países. Y no creamos que porque, digamos, no, solo porque yo lo haga lo demás, no, el cambio empieza en nosotros y eso es real, o sea, eso es una frase que se usa mucho, pero eso es algo real, o sea, el cambio empieza en nosotros, o sea, y son muchas las personas que han empezado con muchas dificultades y que poco a poco han venido evolucionando hasta que llegan a hacer un cambio. Entonces, cuando hay limitaciones de infraestructura, de conectividad, de acceso a tecnología, lo que tenemos que hacer es tratar, uno, de aprovechar todo aquel que nos llegue, poder compartir y trabajar juntos, ya que esto es algo que los jóvenes deben de pedirle a sus gobernantes. Los jóvenes deben de pedirle, mire, tienen que trabajar en conjunto. Y también los jóvenes es importante que le hagan saber a los gobernantes de todos los países, aquí no hablo de ningún país en específico, de todos los países, cuáles son las necesidades, los intereses que se tienen. O sea, cuáles son las necesidades que ustedes tienen, cuáles son los intereses que ustedes tienen. A ustedes les interesa saber de biodiversidad, a ustedes les interesa saber de ecología, a ustedes les interesa saber de cómo potenciar la tecnología, de cómo poder ayudar a limpiar los mares, de cómo poder utilizar los suelos, de cómo no se caliente el planeta, de cómo evitar el uso de combustibles fósiles y usar más energías limpias. Nos interesa cómo podemos ayudar las migraciones de unas personas que van de un lado a otro. Les interesa cómo podemos buscar más igualdad. Entonces, también todas esas cosas que ustedes sienten, y un grupo como este es maravilloso, porque pueden salir ideas muy importantes que ustedes las empiezan a compartir con sus gobernantes o con personas que en este momento ejercen cargos de toma de poder, de toma de decisión, y entonces pues ustedes les hacen saber, mire, vea, de los 10 seminarios que tuvimos, pues hubo algunas preguntas, algunas observaciones, hicieron algunos videos, como lo mencionaban hace un ratito, donde hay algunas ideas importantes y ustedes eso se lo expresan a los mayores, porque lo más importante es que entre todos, y cuando hablo de todos, antes, y vean ustedes, antes uno decía, mire, es que los más mayorcillos tienen que jalar a los más pequeñillos para que entonces los que son de menor edad nos vamos jalando, porque los de mayor edad tenemos esa obligación. Hoy en día no es tan cierto. Hoy en día, muchas ocasiones, ustedes, los jóvenes, son los que nos empujan a nosotros.
porque tienen una mente fresca, porque tienen una mente creativa, porque tienen el deseo de salir adelante, porque son soñadores. Y recuerden, la diferencia entre un sueño imaginado y un sueño cumplido es el trabajo que hay en medio. Así es, que ahí es donde yo creo que no tenemos que sentirnos mal en este instante, porque tal vez no tenemos todo el acceso que quisiéramos, pero claramente estoy seguro que vamos a llegar todos, si trabajamos en conjunto, a tener las mismas condiciones para poder conectarnos. Eso es lo que llama la disminución de brecha digital y alfabetización digital, que es fundamental que nosotros trabajemos, ¿verdad? E incluso hay un tema que es muy necesario, y aquí quisiera, es la igualdad en el acceso a las niñas y a las mujeres a las carreras de ciencia y tecnología. Porque resulta que en el pasado, y todavía se da, lamentablemente, llegaban y a muchas niñas, a muchas mujeres no las dejaban entrar, o no, usted tiene que dedicarse a esto. Quienes diga eso, ustedes les dicen eso no es así. La ciencia, la tecnología, las telecomunicaciones son igual para hombres y mujeres y ocupamos mucho más mujeres metidos en campos científicos y tecnológicos. Y esa tiene que ser una lucha, porque no podemos dejar atrás. O sea, nosotros ocupamos personas que sean gerentes, que sean CEOs, que sean directoras, que sean investigadoras, y esa capacidad tenemos que potenciarla, porque la igualdad entre las niñas y los niños para acceder a carreras científicas y tecnológicas debe ser una búsqueda constante. Y eso se los pongo porque yo creo que eso es un punto donde ustedes pueden aportar mucho. Wow, muchísimas gracias, licenciado. Ya no tenemos más preguntas, pero le queremos dar las gracias por acompañarnos el día de hoy. Usted nos ha dado palabras súper valiosas y hemos aprendido muchísimo, y invito a nosotras y a nuestra audiencia a que hagamos acciones constructivas de todo lo que usted nos ha venido a compartir. Le doy las gracias de nuevo y le quiero recordar a la audiencia que la siguiente semana tendremos nuestro sexto tema sobre el impacto del COVID en la educación de El Salvador con el doctor Oscar Picardo. Nos pueden seguir en Instagram, ahí está nuestro correo si tienen alguna pregunta. Y de nuevo, muchísimas gracias, licenciado. Ha sido un placer tenerlo con nosotros y hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias. Siempre adelante. No tengan miedo. Siempre vayan derrotando barreras. Por favor, cuídense. Trabajen en conjunto. No dejen que les hagan daño. Y ustedes unidos avanzan más. Que tengan todos muy buenos días y muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.